un duelo que tuvo lugar el 9 de abril de 1787 en... todavía no, la estoy introduciendo. En 1787 en Carlton House, en Londres, y tenemos la suerte de que de este combate en concreto que ocurrió ese día, el artista Alexandre Auguste Gobineau lo inmortalizó para la posteridad. Así que vamos a ver una imagen de lo que fue este combate porque es bastante sorprendente. Vamos a verlo. Ahí tenemos, ¡olé!, a la derecha, pues una señora de avanzada edad, vestida de negro, y a la izquierda, pues un hombre muy esbelto, con una buena postura y con la piel considerablemente más oscura, fijaos, que el resto de personajes de la escena, que son todos blanquísimos. Vale, esta historia, en esta historia que os voy a contar, es mucho menos importante el motivo del duelo en sí que el hecho de que estemos viendo darse de espadazos a un negro y una vieja en el siglo XVIII. Esto es lo importante de lo que os voy a contar. Así que lo que voy a hacer es contaros quiénes son estas dos personas. ¿Cómo llegaron estas dos personas a este instante de darse espadazos en Carlton House en Londres? ¡Qué pacha! Se queda parada la imagen con la vieja viendo un revés. Sí. Y si oye a la vieja decir, os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí. Eso es. Pues vamos primero con el hombre. Se preguntarán ustedes cómo hemos llegado hasta aquí. Ponedme la imagen porque su nombre es Joseph Boulogne, conocido como Chevalier de Saint-Georges. Vamos a referirnos a él como el Chevalier de Saint-Georges. Este hombre nació en 1745 en Guadalupe, que es un archipiélago de las Antillas francesas, en el Caribe, y era el fruto de la relación entre un noble francés rico que tenía plantaciones y su esclava de 16 años, amigos. Sí, su esclava negra de 16 años. Clásica historia en esta época, solía pasar, se llamaba Nanon, la chica, y esto era bastante habitual, por desgracia, pero lo que no era tan habitual es cómo el padre del Chevalier trató esta relación que él tenía. Él estaba casado y pese a todo reconoció a Joseph, al Chevalier, como su hijo, le dio sus apellidos y cuando cumplió 7 años lo mandó a Francia a estudiar. Esto no se solía hacer con los hijos de... Esto es lo más progresista. Hemos empezado muy mal, pero luego de repente lo más progresista de mucho tiempo. De repente es muy moderno todo esto. Así que tenemos a este niño, Chevalier de Saint-Georges, le mandan a Francia a estudiar con 7 años. Y más raro aún es que 2 años después su padre y Nanon y su madre esclava se fueron juntos a París a estar con su hijo, a vivir allí con él. Dejó a la mujer ahí en la plantación y se fue con la esclava a París a vivir los tres juntos con todo tipo de lujos porque estaban forradísimos y tuvo una infancia bastante guay este chico. O sea, no estuvo mal. Mejor que la nuestra, seguro. Perdóname, en realidad esto es... Si ya tenía un hijo antes, este es el tú a Boston y yo a California de antes. O sea, probablemente... Un niño francés blancucho en una plantación diciendo ¿qué? Y de repente sudando. Sí, seguro. Y este mosquetero ahí pasando las narices. Así es. Pues el Chevalier de Saint-Georges, a los 13 años, su padre, que no escatimaba en gastos para educarle, le metió en la Academia Real Politécnica de Esgrima y Equitación y ahí lo petó fortísimo. O sea, a los 15 años ya ganaba a los mejores de la escuela. Después de 2 años estudiando nada más, ya les ganaba a todos y de hecho le retó un tal Alexandre Picard. Y ahora vamos a hacer un Duelinception. Dentro de este combate guay de la historia vamos a meter otro combate guay porque el tal Picard, como el de Star Trek, el tal Picard que le retó era un maestro de esgrima de Rouen que era bastante racistilla. Y de hecho se refería al Chevalier despectivamente como el mulato de la escuela de esgrima. Le trataba así como pues una mierda seca. Y estamos justo en una época en la que se estaba debatiendo la abolición de la esclavitud. Así que el hecho de que estas dos personas lucharan era un poco como el Andorra contra España con el tema de los impuestos en la velada de Ibai. Aquí era la gente pro esclavitud y la gente pro abolición. Hubo muchísimas apuestas, se movió mucho dinero, la gente ahí era como pues un stand político, digamos. ¿A quién me gusta también imaginar igual la alfombra roja, como la velada de Ibai, el Socas apareciendo con un traje de 2.000 pavos, diciendo, yo he visto que se peguen de espadazos. O sea, igual. Eso es. Werlip con trenzas en la cabeza. Pues el caso es que, ¿qué pasó? ¿Cómo se resolvió este combate? Pues a Picard le pasó lo mismo que a los nazis en las Olimpiadas del 36. Que tú te puedes creer todo lo raza superior que tú quieras hasta que te bates contra alguien de color en un deporte para el que está entrenado igual que tú, que te revienta. Que eso es así. No tenemos nada que hacer, ¿vale? Te destroza vivo. Así que el Chevalier de Saint-Georges le gana, es más estrella todavía, sigue estando forrado. Este hombre no solamente era bueno con la espada, sino que era muy bueno boxeando. Era muy bueno al boxeo. Vamos con la siguiente imagen. Vaya, ahí tenemos al Chevalier dando puñetazos. ¿Y quién es esa señora del fondo? Hay una
pero señora bueno. al fondo también. ¿Y Pues por estoy qué? ¿Y metiendo por qué aquí van muchos tan callbacks. arreglados? En esta época no había un chándal, ¿eh? Que es lo que a mí No. me agobia siempre de ver cosas de esta época, es que todo el rato tienen pinta de llevar ropa que se estarían pegando la sudada de su vida. Pero bueno, Todo ¿quién con es la las señora sedas. esa? Que le ha La hecho daño señora- a su competidor. Sí. El competidor está diciéndole, tía, era marcando. Le ha Me has reventado. dejado el ojo, que tengo que ir con mi... Yo os adelanto ahora. ya que esa señora es la misma que la del cuadro. Es la misma señora, pero aún no hemos llegado a ella. Pero aquí aparece. Aquí está haciendo un fotobombing. Ahí está la señora. Bueno, el Chevalier era un crack. En 1766 se graduó y pasó a ser oficial de la corte de Luis XV. Vale, vamos a repasar ahora los atributos del Chevalier de Saint-Georges. Era guapo, a la vista está en sus retratos, era un tío muy guapo. Era rico. Era atlético, obviamente. Era un genio de la esgrima y un gran boxeador. Pero es que también era un excelente jinete, era un gran bailarín, era un excelente patinador sobre hielo, un gran nadador. De repente Sí, también. patinaba sobre hielo. Era la hostia, era un gran nadador que se cuenta que cruzaba el Sena nadando con un brazo atado a la espalda. Eso hacía el Chevalier. Tenía una puntería que flipas disparando con pistola. Era un buen corredor y encima pues se las ligaba a todas. O sea, no tenías nada que hacer. Y por descontado que te levantaba la novia en 16 segundos. Por supuesto. En cuanto decía soy, antes de decir el nombre, decía da igual, he visto lo que haces. Ya estaría. Pues tú. Dices, qué asco daba, ¿no? El Chevalier, qué asco daba este tío que todo lo hacía bien. ¿Podría ser bueno en alguna cosa más? Pues sí. Y de hecho era bueno en una cosa más. Y en esa cosa era mejor que en todas las demás juntas, ¿vale? Estoy hablando de la música. Vamos con la siguiente imagen. La música. No se sabe ni cómo ni cuándo, pero Joseph empezó a estudiar música en algún momento de su vida y debió ser muy pronto porque ya de joven era un prodigio de la música y a los 19 años ya había compositores que componían conciertos para él para que los interpretara como solista al violín. Con 19 años. Escúchame. No sé cómo avanza la historia, pero voy con la vieja, ¿eh? O sea, al principio era como, ¡guau! Un negro con una vieja en esa época. ¡Ah, que le den por saco al desgraciado! Por favor, que lo mate, que lo mate. Estoy harto de él ya. Sí, de hecho también fue el director de la Orquesta de los Amateurs. La Orquesta de los Amateurs era una orquesta que, pese a su nombre, era la mejor orquesta de toda Francia y se considera que probablemente la mejor de toda Europa. Y era el director. Era en irónico. O sea, se habían puesto el nombre en irónico. En plan, somos los que no saben. Por dar ya todo el asco. Somos los amateurs. ¡Ay, que lo vamos a hacer! Que voy a suspender. El examen creo que me ha salido muy mal. Esos eran ellos. Primera vez que cojo un violín, ¿eh? Eso es. Pues por si la imagen que he puesto os llama la atención, efectivamente fue profesor de música de la reina María Antonieta. Por eso Sofía Coppola le hizo un pequeño guiño en la película, apareciendo ahí de fondo. No tiene línea ni nada, pero ahí aparece. Y María Antonieta le acompañaba al piano o al clavicordio o a lo que tocara y a menudo ella iba a los conciertos que él daba. Era una fangirl del Chevalier de Saint-Georges. De hecho, en 1776 la Ópera de París atravesaba un muy mal momento y María Antonieta propuso al Chevalier de Saint-Georges como su nuevo director. Pues sal ya de la Orquesta de los Amateurs y es el director de la Ópera de París. ¿Qué pasó? Que no olvidemos en qué época estamos. Entonces, 3 de las grandes cantantes de la Ópera de París, 3 divas de la ópera, mandaron una petición a la reina diciendo literalmente que sus delicadas conciencias no les permitían someterse a las órdenes de un mulato. Es lo que pasaba en el siglo XVIII. Qué bien empezado, qué mal acabado. Qué mal acabado. Pues Chevalier, como era un caballero, lo que hizo para ahorrarle el bochorno a María Antonieta de tener que responder a esa petición fue retirar él mismo su nombre de los candidatos y aquí no ha pasado nada y ya está. Vamos con la siguiente imagen porque el caso es que además de ser un ser humano excepcional en todos los sentidos, Joseph era un auténtico virtuoso del violín y un compositor magistral. Ahí tenéis su nombre, Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Yo recomiendo que busquéis en Spotify música suya. Yo la tengo puesta, siempre que trabajo, casi siempre estoy con el Chevalier de Saint-Georges porque es una fantasía. Es tan bueno que ha pasado a la historia con el sobrenombre de el Mozart negro, Le Mozart Noir, aunque por edad debería ser al revés. Mozart debería ser el Chevalier de Saint-Georges blanco porque era 11 años más joven que él, o sea que realmente había uno que estaba antes, ¿vale? La pregunta obligada. Racismo gana historia en esa época. Eso es así. Todavía. Eso es así.
La pregunta obligada es, ¿coincidieron Mozart y el Chevalier de Saint-Georges en algún momento? ¿Coincidieron? Pues sí que coincidieron. En 1778, por distintas circunstancias, estaba Mozart en París, su madre se murió, se tuvo que quedar más meses, se quedó en la mansión de un noble, etc. Por distintas cosas vivieron en la misma mansión durante más de 2 meses como unos youtubers. Compartieron mansión juntos. Creando contenido. A los dos. Lo que pasa es que el contenido era obras increíbles, música, era partidas a World of Warcraft, era contenido. No era el Among Us, era sonatas. Era una cosa increíble lo que hacían. Bueno, pues a Mozart le fue bastante mal en París, si sabéis la historia de Mozart, le fue regular, y se dice que estaba muy celoso del éxito del Chevalier de Saint-Georges, que allí estaba muy asentado como músico. También se dice que Mozart era un poquito racista, que también os digo que era lo normal en esa época, lo raro era no ser racista. Así que hay historiadores que consideran que el villano de la flauta mágica, que es Monostatos, que si habéis visto la flauta mágica es un negro muy violento, medio violador, una cosa terrible, se cree que podría estar inspirado en el Chevalier de Saint-Georges. No sé cuánto de verdad hay ahí, no está aquí Mozart para defenderse, y de hecho el libreto es de Schikaneder, pero pues bueno, no sé. Eso y, a nosotros y a nosotros una historia apócrifa nos flipa, así que... Nos flipa, a nosotros que no nos fastidie la realidad, una anécdota buena. Exacto, molaría. Que no venga aquí el rigor a estropear una buena tarde, por favor. Molaría que sea el villano de la flauta mágica. Bueno, lo único que está clarísimo es que amigos no fueron. Vale. Vamos con la siguiente imagen porque va avanzando el tiempo, estamos en el siglo XVIII, segunda mitad, y claro, a Joseph, que aquí le vemos en un cuadro, que en plan, come at me, bro, y acaba de desarmar a alguien, de quitarle el florete, o sea, es espectacular este retrato. A Joseph le pilló de lleno la Revolución Francesa, claro está. Entonces, pese a que él era rico, no lo olvidemos, era hijo de un noble, a él los postulados de igualdad entre los hombres de la Revolución Francesa le calaban mucho en él. ¿Por qué? Porque era negro en el siglo XVIII y en Francia las personas negras no podían heredar títulos ni podían casarse con gente de alta alcurnia como era él. Él no podía casarse con sus iguales. De hecho, tuvo un romance que, pues eso, lo pasó muy mal porque no podía casarse con una mujer de alto estatus. No podía, simplemente por ser negro. La verdad que esto da para película de sobremesa de Antena 3 de amor imposible, buenísimo. O sea, todo lo que ha hecho es increíble, pero solo por eso te hace la mejor peli de sobremesa jamás hecha. Este personaje es de mis personajes favoritos, así os lo digo, es que es impresionante su vida. El cuento de la criada, porque... es que yo no he visto el cuento de la criada, en realización nos te están dando tips, pero yo no he visto el cuento de la criada. Bueno, el caso es que Joseph, como era muy pro revolución, porque es como igualdad para todos, Dios mío, me quiero sumar a esto, se presentó voluntario para servir al ejército revolucionario y formó el primer regimiento de soldados de color de Europa, del que él fue el coronel, porque era también buen soldado, por si no era bueno en suficientes cosas, era un soldado del copón. Otro dato curioso, en este regimiento él era coronel y tenía 2 tenientes coronel, y uno de ellos era Tomás Alexandre Dumas, que era el padre del novelista Alexandre Dumas, del autor de Los Mosqueteros. Su padre era el teniente coronel porque si habéis visto fotos de Dumas, del autor, era negro, era mulato, era descendiente también de una esclava. Tenían eso en común. Bueno, pues es que los famosos ahí se van juntando. Pues Joseph era un ferviente militar revolucionario, era el más revolucionario de todos. Era tan revolucionario que hubo un momento en el que hubo un complot, cuando ya habían ejecutado a Luis XVI, había un complot para rescatar a María Antonieta, para sacarla de París cuando estaba presa. Le hicieron partícipe de este complot al Chevalier y él lo frustró. Él denunció a las personas que lo estaban preparando, fueron guillotinadas y María Antonieta acabó también en la guillotina. Así que el que había sido el profesor de música María Antonieta ahí dijo, lo siento, pero hay cosas más importantes. Se acabó la clase. Se acabó la clase. Esta última lección invito yo. Pero bueno, el caso es que a partir de aquí su vida no fue a mejor, pese a ser un héroe de la revolución, porque aún así durante el terror fue encarcelado por la ley de sospechosos, porque quieras que no, había sido el profesor de música de María Antonieta, había estado en Versalles todo el rato, tenía demasiados lazos con la realeza, así que fue encarcelado, pero no fue ejecutado, y finalizada la revolución, él hizo muchos intentos por volver al ejército, tal, pero bueno, no se podía, y pasó sus últimos años centrado en la música, que era su máxima pasión en la vida, hasta que murió en 1799 a los 53 años por una enfermedad de la vejiga. Ahí terminó la vida maravillosa, increíble, del Chevalier de Saint-Georges. Está molado, ¿eh? Está molado el Chevalier. Vamos, pero vamos.
Y yo aquí, que no sé tocar la flauta Hohner, que necesito mirar. Claro. Pues ahí está. Pese a todo, como el mundo ha seguido siendo racista, gran parte de sus obras se perdieron, cayó muchísimo en el olvido, pero ya os digo que ha sido rescatada gran parte de su obra y la tenéis en Spotify prácticamente toda, así que dale una escuchadita porque de verdad que es impresionante cómo componía este señor. Pero volvamos al duelo, porque aquí estábamos hablando de un duelo, no de una persona nada más. Volvamos a la imagen del duelo, vamos a la siguiente. Volvemos a este duelo. La señora. ¿Qué ha pasado con la señora? A ver, ¿quién era esta señora? A ver. Para contaros la vida de esta señora, voy a poneros primero un retrato de su juventud que igual os sorprende un poquito. ¿Cómo era la señora de joven? Vamos a verla. La Penélope Esta era la Cruz, de señora, repente. la señora de joven. Ahí la tenemos. La señora de joven, efectivamente. Pero si es un malo del... Es un malo del Resident Evil 4, el que vimos el otro día, el niño Napoleón del pueblo de España. Napoleón. Es cierto, el niño Napoleón. Pues su nombre es Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée d'Eon de Beaumont. Le llamaremos a partir de ahora Chevalier d'Eon, como aparece ahí, el Chevalier d'Eon. Nació en 1728 y vivió una infancia normal, la infancia normal de un joven varón de la nobleza. Esa es la infancia que vivió el Chevalier d'Eon, ¿vale? Sí, veo tu cara, Lloria. Follow me. Sigue conmigo. Yo no hago preguntas porque sé que ahora viene la historia. Porque esto es una película de Guy Ritchie, de que aparecen unos personajes y sabes que después te contarán. Así que yo simplemente flipo. Vale. Todo se desvelará en su momento. Pues el Chevalier d'Eon vivió una infancia normal, estudió sus cositas, era muy bueno en los estudios. En 1756 fue nombrado secretario del embajador francés en Rusia, ¿vale? Se puso en vida diplomática. Aunque esto en realidad, esto aquí es donde empiezan los giritos, era una tapadera para su verdadera profesión, que era la de ser espía. Era un espía. No se veía venir. No se veía venir. No se veía venir. Franceses en Rusia, de buenas, no se veía venir. Es verdad, era un poco sospechoso. Luis XV tenía una red de espías por Europa que se llamaba Le Secret du Roi, el secreto del rey. Entonces todos tenían cargos diplomáticos que realmente no eran tal cosa, ellos eran espías, estaban allí para espiar. Después de hacer sus cositas espiando en la corte de Catalina la Grande, en 1760 regresó a Francia y como capitán de los dragones que era, luchó en las últimas batallas de la Guerra de los 7 años. Era un soldado muy guay. Al finalizar recibió la Orden de San Luis, que no es cosa pequeña eso, y a partir de entonces fue conocido como Chevalier d'Eon, como vemos aquí en este retrato, ya con su condecoración, el Chevalier d'Eon. Así es como le vamos a llamar. Vamos a la siguiente imagen de el Chevalier. Vamos a verle, así era el Chevalier. Está mucho mejor. Es que la anterior me está dando palo porque parecía que la cara normal y que Dios había absorbido con una pajita durante un segundo y se había deformado como para... Claro, es que me estaba dando mucho palo también la foto. Sí. Es otra cosa. Parecía que tenía progeria, pero igual esa era la de verdad y esta es la idealizada. No lo sabemos. Puede ser. El caso es que puede ser. En esta historia iba a pasar lo que pasa en Disney, que iba a haber gente que iba a ver con el otro por feo de este. Iban a decir, será el malo porque es feo. Y en las historias, el feo es malo. Aquí lo tenemos ya guapito, le tenemos guapito. El caso es que después de la Guerra de los 7 años, etcétera, el Chevalier es enviado a Londres otra vez como espía, ¿vale? Tiene que volver a espiar y esta vez tiene un objetivo bastante loco, porque Luis XV ya estaba un poco para allá y se le ocurre que va a mandar al Chevalier d'Eon a Inglaterra a inspeccionar las costas británicas para una posible invasión. Porque con la Guerra de los 7 años no había tenido suficiente Luis XV y dice, pues vamos a ver si invadimos Gran Bretaña. Entonces el Chevalier se fue para allá a ver las costas. Durante su estancia en Londres la lió bastante porque era muy insolente, gastaba muchísimo dinero, en fin, no estaba haciendo muy bien su trabajo, así que a los 6 meses de llegar, solo duró 6 meses allí, el rey dijo, mira, no, te cierro el grifo, vuelve a Francia, esto se ha acabado. Yo quería que vieras playas, no que te pegaras con cualquiera en cada bar que entraras, joder. Exactamente. Y que no parara de gastar, nada. A los 6 meses vuelve. Anulamos esto y se le ordenó que volviera a Francia. Pero el Chevalier, ¿qué pasa? Que sabía lo que le iba a pasar si volvía a Francia. Que lo único que le esperaba en Francia era la Bastilla. Era la cárcel porque la había liado mucho. Luis XV pidió su extradición, pero el gobierno de Gran Bretaña se la negó, no veía motivo para extraditar a este hombre, así que el gobierno francés hizo intentos por raptarle. O sea, realmente el gobierno con un complot para raptar a su espía. O sea, una cosa muy loca la que estaba ocurriendo.
¿Por qué le intentaban raptar? ¿Por qué había tanta ansia por traerle de vuelta a Francia? Porque el Chevalier era muy peligroso, porque estaba cargado de secretos. Chevalier tenía correspondencia de todo tipo, en la que, entre otras cosas, Luis XV le ordenaba invadir Gran Bretaña. Eran cosas muy loquitas. Mira, por un lado, la otra es tú a Boston y tú a California, y esta es Jason Bourne. Es que esta, sí. de repente es Jason Bourne ahí, está en sus cosas, oye a dos con dos baguetes y sabe que le van a perseguir. Madre mía. Sí. Esquivó bastantes veces los intentos de secuestro. Sí que el Chevalier sabía que era peligroso y sabía que estaba en peligro. ¿Y qué hizo? Decidió, para salvar su culo, publicar parte de su correspondencia secreta como diplomático, algo escandalosísimo. Así que Deón de repente pasó a ser famoso en toda Europa. Era la comidilla de toda Europa, el escándalo del diplomático este que ha publicado sus cartas con otros diplomáticos europeos, sus secretos. Era escandaloso, todo el mundo sabía quién era, así que ya no se le podía secuestrar tan fácilmente, ya si desaparecía la gente iba a preguntar. Todo el mundo hablaba del escándalo y además él prometía que esto era solo la primera entrega, que tenía más cosas para publicar, que la gente estuviera atenta, que se venían cositas. Se vienen cositas, así que claro, Luis XV se acojonó porque ahí estaban sus planes para invadir Gran Bretaña, todo el rollo del Secret du Roi, todo lo tenía este tío en sus papeles, era peligroso ya tratar con él. Entonces, ¿qué pasó? Que a Chevalier le salió muy bien la jugada porque Luis XV dijo, vale, vamos a calmarnos, le empezó a pasar una pensión, un dinerito todos los años, a cambio de que entregase todos los documentos incriminatorios y que se quedase en Inglaterra y no volviese nunca. No puedes volver ya jamás a Francia y te quedas. ¿Te das cuenta de que todo esto se podría haber arreglado con Google Imágenes? Porque no quería ver las playas. Ay, pero ojalá hubiera algo con la que verlas ahora mismo. Ve tú, Jason Bourne. De repente, por culpa de que no hay fotos, por culpa de que no hay nada. Por el atraso. Pues el caso es que el Chevalier Deón pasó 10 años así en Inglaterra, pasándolo en grande. También Luis XV le dijo, ya de paso sigue espiando un poquito, pero lo de la invasión eso ya lo dejamos, pero sigue espiando ya que estás ahí y yo te paso un dinerito, un buen dinero para que vivas bien. 10 años pasó así, viviendo la buena vida, el Chevalier Deón. Para poner la siguiente imagen, porque sois muy buena gente y todavía no me estáis diciendo, pero ¿dónde está la señora? Pero vamos a ver, que a mí me ibas a hablar de una señora. Vale, a ver, ¿dónde está la señora? En estos años, en Inglaterra, empieza a correrse un rumor, que es que el Chevalier en realidad es la Chevalier, que oculta algo debajo de esos ropajes. El rumor es tan fuerte que empieza a haber apuestas. La gente empieza a apostar dinero en los bares. Ah, yo creo que es una tía, no, yo creo que es un tío. Empiezan a apostar. ¿Y qué pasa? Cuando empieza a moverse dinero, el Chevalier empieza a tener que ir con escolta porque la gente le quería desnudar. La gente quería cogerle en el primer callejón y desnudarle y ver qué tenía para ver si ganaban la apuesta. O sea, estaba la cosa peligrosa. Pero Madrid-Barça, la apuesta que habían hecho, o sea, la hipoteca y la Universidad del Niño, todo Londres. Sí, efectivamente, estaba peligroso. Y el Chevalier, lo que es curioso es que no lucha contra el rumor, sino que revela al mundo, la Chevalier, que efectivamente nació mujer, pero que su padre la obligó a vestir y a vivir como un varón porque necesitaba tener un hijo varón para poder cobrar una herencia, que si tenía solo hijas no la iba a poder recibir. Así que revela su secreto al mundo, es la Chevalier y todo este tiempo ha estado viviendo como un hombre. Vale, llega 1774, muere Luis XV, le sucede Luis XVI y Luis XVI decide eliminar la red de espías del Secret du Roi. A tomar por culo esto, abandonamos todos estos planes locos de este señor, no estamos para tonterías ahora mismo en Francia, estamos muy mal, y ordena que el Chevalier entregue los papeles incriminatorios que haya recogido hasta ahora y que vuelva a Francia, pero que vuelva como mujer. Tiene que volver oficialmente como mujer, basta ya de travestismo, vuelves como la mujer francesa que eres. Porque a estas alturas ya toda Europa conocía al personaje y su historia ya era famosa, era una celebrity. Vamos a la siguiente imagen porque ya en 1777 la Chevalier es presentada en Versalles oficialmente con el look de dama dieciochesca. Vale, hubo reacciones de todo tipo a esto, desde quienes la tenían por una nueva Juana de Arco que había adoptado el papel de un hombre para ser soldado y servir a Francia en las guerras y salvar a su país, y los que decían que eso es todo mentira, que tiene más rabo que el diablo, la Chevalier, que esto no, que no me lo creo. Como con Lady Gaga, era como cuando en la época esa que se puso de moda que Lady Gaga a lo mejor tenía pene. Eso es, como Anne Igartiburu. Sí. ¿Cómo le molesta a Francia que una tía se ponga pantalones? ¿Eh? Es increíble. Lo llevan muy mal. Tienen muchos casos, además. Uf. Sí.
Pues Bueno. el caso es que no ayudaba mucho tampoco que la Chevalier, tras 49 años como hombre, porque aquí tiene ya esta edad, 49 años como hombre, pues hablaba y actuaba como un soldado, pese a vestir como una dama noble, pues era pues, tener un soldado con falda, básicamente, su forma de actuar. No estaba educada en la etiqueta para ser una dama. Bueno, volver a ser mujer había otorgado a la Chevalier el perdón de Francia. Era una heroína en Francia después de haber sido un traidor. Ahora era una heroína. Tenía un buen estatus, tenía una pensión real, tenía una buena vida, tenía simpatía en la corte, pero pronto se dio cuenta de que ser mujer en cualquier época en general, pero más aún en el siglo XVIII, no es ningún chollo, porque de repente su voz política pasó a no valer absolutamente nada. Ahora eres una tía. No pretendas liarla como la liabas antes y tener esos cargos y hacer esas cosas. Tu vida ahora es ser una señora, ¿vale? Llega 1778 y Francia se une a la guerra de independencia de Estados Unidos. Y la Chevalier solicita que, joder, no me dejéis aquí desaprovechada, dejadme volver a ponerme el uniforme para ir a combatir por Francia a Estados Unidos. Y la respuesta de Francia os sorprenderá. Fue, mejor métete en un convento o directamente cásate. Cásate, si quieres tener algo de relevancia, cásate con un señor que tenga relevancia, porque tú ya no. Tú eres una señora. Pero... Eres. Es que, además, es que esto es la versión egoísta de Mulan, realmente. Sí. O sea, luego me he dado cuenta. Mulan hace todo eso por China. Y la Chevalier lo hace por ella, porque quiere pasarlo bien 10 años en Inglaterra viviendo del cuento. Vamos, me está dando una... Me está dando rabia, ¿cómo son la? Me está dando rabia, ¿verdad? Me está dando mucha rabia cómo va a acabar eso. Bueno, pero también quería servir a Francia. Era como, joder, que yo soy un soldado, yo realmente he servido a mi país, ¿puedo volver a hacerlo? Pues no. Y dio tanto por saco pidiendo volver a ser soldado, la Chevalier, que terminó siendo arrestada. Y después de unos días arrestada, la mandaron de vuelta a su pueblo natal. Deja de joder, déjanos en paz. Eres una señora, sé una señora. Bueno, pues en 1785 la Chevalier se cansó ya de que la mangonearan en Francia y volvió a Inglaterra a vivir desde allí de la pensión que le daba el rey. Allí sentía que estaba menos controlada, menos despotismo, yo qué sé. De hecho, bueno, ahora os lo enseño. En el cuadro del combate, el que se ve al fondo es el príncipe regente, o sea, era colega del príncipe regente, o sea, allí se llevaba mejor con la realeza que en Francia. Vamos con la siguiente imagen, ya siendo una auténtica señora, la Chevalier de Oro, porque el tiempo va pasando. El tiempo pasa para todos. Bueno, pues llega 1789. ¿Qué pasa con 1789? Llega la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa se acaban las pensiones. Se corta el grifo. El dinerito del rey ya no te llega más. La paguita se acabó. La paguita del rey. ¿Cómo es? La renta mínima se ha acabado. Y no solo eso, sino que si emigras, en la Francia revolucionaria, si emigrabas, te quedabas sin propiedades. Confiscaban todas tus propiedades en Francia. Así que la Chevalier se vio en Inglaterra sin ingresos, se vio obligada a vender sus libros, sus joyas y todas sus posesiones. Y como ya tenía cierta fama, empezó a participar en torneos de esgrima y en exhibiciones como la organizada por el príncipe regente en Carlton House, donde coincidió con la Chevalier de Saint-Georges. Ahí es donde se dio este momento, que como ya os he dicho es lo menos importante. Lo importante es la historia de estas dos personas. Pero ahí es donde coincidieron, boxearon, lucharon, de todo. Bueno, vamos con el siguiente retrato. Este retrato es muy impactante porque además se descubrió no hace tanto. Este retrato de 1792. Aquí la Chevalier tiene 64 años y Thomas Stewart le pintó este retrato en el que, aparte de sus condecoraciones, lleva la escarapela en el sombrero como apoyo a la Revolución Francesa, para la cual también intentó luchar, igual que el Chevalier de Saint-Georges. Quiso, por favor, utilizadme, quiero luchar, y no le hicieron ni puto caso. La Revolución dijo, bueno, igualdad la que yo diga, ¿vale? A partir de aquí, las cosas ya no mejoran para la Chevalier. Su vida ya os adelanto que no va mejor. Ella sigue haciendo torneos de espada y tal, porque era muy buena, pero en 1796 es gravemente herida y tiene que dejar la esgrima. Ya no puede ganarse la vida con la espada. Para sobrevivir tuvo que compartir casa con una viuda llamada Mrs. Cole. Se compartían ahí las dos señoras. En 1804 pasó 5 meses en prisión por sus deudas, porque no tenía dinero. En 1806 sufrió una caída que la dejó paralítica y pasó sus últimos 4 años en la cama y murió en 1810 en la pobreza a la edad de 81 años. Y le hicieron un retrato muerta, vamos a verlo. Alguien le hizo un dibujito, esa era su cara, muertita, la Chevalier d'Eon. Bueno, pues recordáis que hubo un tiempo en el que todo Londres quería desnudar al Chevalier, o la Chevalier, en ese momento el Chevalier, todo el mundo le quería desnudar, ¿vale? Pues estando muerta ya no hay nadie que lo impida.
Esto es así de triste. Pero sigue habiendo ganas. Sigue habiendo ganas. No han acabado las ganas. No, hay gente que todavía tiene la apuesta ahí pendiente y dice, bueno, yo, pues sí, es una mujer, pero yo qué sé, yo me quiero quedar tranquilo. De hecho, para hacer la autopsia, pues quieras que no, había que desnudarla. Tenemos tanto declaración del médico como el dibujo de un artista que confirmó que la Chevalier era anatómicamente, esto es Mask Singer, pero de genitales. Poniendo la imagen, era anatómicamente... ¡Oh! ¡Era un hombre! ¡Era un hombre! He censurado la imagen porque Red Bull me dijo que no puedo poner penes. Pero si buscáis la imagen en Google Imágenes, la tenéis. Era un hombre. No pongáis pene, poned concretad, que hay muchos. Sí. En Google no lo he mirado, pero sé que hay muchos, ¿eh? Cuidado con poner pene y punto. Penes. Buscad el de Chevalier d'Eon. ¿Siempre fue un hombre? Siempre tuvo genitales masculinos. Ahora os voy a decir que a la vez el doctor, él dijo que tenía genitales masculinos perfectamente formados, pero a la vez tenía proporciones redondeadas como más de mujer y que sus pechos eran los de una mujer. Así que, con la poca información que tenemos, se cree que pudiera ser una persona intersexual, que tuviera rasgos de ambos sexos. Pudiera ser. El caso es que vivió 33 años como mujer y ni la viuda con la que vivía sospechó jamás que pudiera no serlo. Y hasta aquí la vida de la Chevalier d'Eon. Pero tengo tantas preguntas ahora. Pero ¿por qué cuando le dijeron quiero ir a la guerra? No, eres mujer, no hizo. Ay, y se baja una bajadita rápida de pantalones. Mira lo que tengo aquí. O sea, y él, eso es, puedes ir. Si tienes eso, puedes ir. Eso es lo que hacía falta. Es que ya llegadas a esas alturas probablemente lo que harían sería meterle en un psiquiátrico ya o en la Bastilla. La gente no llevaba muy bien lo que se saliera de la norma en esa época, así que no se hubiera salido con la suya. Yo creo que dijo, vamos a quedarnos como estamos. Así es. Ay, Dios mío. Pues esta es la historia del Chevalier de Saint-Georges y el Chevalier d'Eon y su duelito. Espero que os haya gustado y no estéis dormidos. De aplauso. O sea, una película de Guy Ritchie. La que acabamos de vivir aquí. Mira, dos personajes, vas a flipar de dónde puñetas vienen.